Dicen que los edificios no solo guardan polvo y telarañas, sino los ecos de todo lo que ha sucedido dentro de sus paredes. Que los suelos, los techos, el aire mismo, absorben algo más, los gritos, las lágrimas, el miedo. Dicen que algunos lugares están contaminados por algo que no se limpia con detergentes ni se filtra con máscaras. No era de los que creían en esas cosas, pero después de lo que viví en el edificio K9, en las afueras de una ciudad industrial del norte de Inglaterra, no estoy seguro de nada. Algo de ese lugar se metió en mí, como un veneno invisible que no puedo sacar. Trabajo en descontaminación de zonas peligrosas. Mi equipo y yo nos especializamos en limpiar después de lo peor, suicidios, sobredosis, crímenes violentos. He visto cosas que harían vomitar al más duro, sangre seca en alfombras, restos humanos olvidados en sótanos húmedos, basura acumulada en nidos de adictos. Pero el edificio K9 fue diferente. No era solo un lugar sucio, era un lugar vivo, como si tuviera voluntad propia. Lo que encontré allí, o lo que me encontró a mí, aún me persigue, incrustado en mi piel, en mi mente. El trabajo en K9 parecía rutinario en un principio. Un bloque de apartamentos de 4 plantas, construido en los años 70, abandonado desde 1994 tras una fuga química en una fábrica cercana. El incidente liberó un compuesto desconocido que enfermó a docenas de residentes. Algunos murieron con fiebres inexplicables, otros simplemente se fueron, dejando atrás sus pertenencias. Los informes de la época eran vagos, llenos de contradicciones. La fábrica, propiedad de una empresa llamada ChemSYNTH, cerró poco después, y los registros del compuesto se perdieron en un conveniente incendio de archivos. Desde entonces, el edificio se convirtió en un imán para indigentes, adictos y traficantes. La policía había registrado 9 muertes en los últimos 3 años, sobredosis, hipotermia, apuñalamientos en peleas. La municipalidad de Coldaven decidió demolerlo, pero antes necesitaban que lo limpiáramos. Nuestra misión era doble, asegurarnos de que no hubiera ocupantes ilegales y eliminar cualquier riesgo químico para el equipo de demolición. Antes de entrar, pasamos una semana revisando los planos del edificio y los informes disponibles. Los documentos eran un desastre, páginas faltantes, diagramas incompletos, notas garabateadas sobre anomalías estructurales que nunca se explicaban. Un viejo artículo de periódico, amarillento y arrugado, mencionaba que los residentes de K9 habían denunciado ruidos nocturnos antes de la evacuación, como si el edificio gimiera bajo su propio peso. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras moviéndose en los pasillos, figuras que desaparecían al encender las luces. Descarté esas historias como exageraciones, pero no pude evitar notar que el archivo municipal tenía una nota escrita a mano en el margen: no volver a alquilar. Peligro desconocido. Nuestra preparación fue exhaustiva. Pasamos horas revisando nuestro equipo: trajes de protección nivel 4, respiradores P100 con filtros de doble cartucho, guantes de nitrilo de triple capa sellados con cinta en las muñecas, botas de punta de acero con cubrebotas Tifec. Cada uno llevaba un monitor de calidad del aire en el pecho, programado para detectar metano, hidrógeno sulfurado, monóxido de carbono, residuos de opioides, incluso radón. También llevábamos kits de emergencia con neutralizantes químicos, inyecciones de adrenalina y oxígeno portátil. No íbamos a correr riesgos. Éramos 3, Scarlett, Marek y yo, Daniel. Llevábamos años trabajando juntos, limpiando desde hospitales clausurados hasta almacenes infestados de moho. Éramos un equipo sólido, cada uno con su rol. Scarlett era la meticulosa, siempre documentando cada detalle con su cámara. Marek, el más joven, era el músculo, pero también el más supersticioso. Yo era el líder, el que tomaba las decisiones difíciles. Antes de partir, tuvimos una reunión en nuestra oficina improvisada en un almacén alquilado cerca de Coldaven. Scarlett extendió los planos del edificio sobre una mesa plegable, señalando áreas problemáticas: el sótano, donde se acumulaba agua estancada, y el último piso, donde las filtraciones habían debilitado el tejado. Marek, con su habitual nerviosismo, preguntó si alguien había investigado las historias de los ruidos nocturnos. Scarlett se rió, diciendo que eran cuentos de borrachos y drogadictos. Yo no estaba tan seguro,
pero mantuve la boca cerrada. Había aprendido que el miedo puede meterse en la cabeza de un equipo si lo dejas crecer. Esa noche, después de la reunión, revisé los archivos una vez más. Encontré un informe de un inspector municipal de 1995, un tal Dr. Harold Vance, que había intentado evaluar el edificio tras la evacuación. Su informe era breve, apenas un párrafo, pero inquietante: el edificio K9 no debe ser reabierto. Las anomalías observadas no son consistentes con daños estructurales comunes ni con contaminación química conocida. Recomiendo sellado permanente y vigilancia. No había más detalles, y el nombre de Vance no aparecía en ningún otro documento. Busqué en línea, pero solo encontré una breve mención de su muerte en 1996, un supuesto suicidio en su casa de Coldaven. La falta de información me dejó un mal sabor de boca, pero lo atribuí a la burocracia y al paso del tiempo. Llegamos al amanecer, cuando el cielo grisáceo apenas comenzaba a clarear. El edificio K9 era un cadáver arquitectónico. Sus paredes de ladrillo gris estaban cubiertas de grafitis, algunos tan antiguos que apenas se leían. Las ventanas estaban tapiadas con tablas astilladas o cubiertas con plástico negro que ondeaba con el viento. La hiedra trepaba por los balcones torcidos, como si la naturaleza intentara reclamar el lugar. La entrada principal estaba sellada con tablones y barras de acero, pero una puerta lateral, medio descolgada, colgaba entreabierta, sostenida por un montón de ropa sucia. Una luz de seguridad oxidada, sin funcionar desde hacía décadas, colgaba sobre ella. Ese fue nuestro punto de entrada. Antes de entrar, hicimos una pausa para calibrar el equipo. Scarlett revisó su cámara, asegurándose de que la batería estuviera llena y la lente limpia. Marek sacó una pequeña cruz de madera de su bolsillo, un amuleto que siempre llevaba, y murmuró una oración en polaco. Yo ajusté mi respirador, comprobando los sellos por tercera vez. Había algo en el aire, una quietud que no me gustaba. Scarlett, siempre la primera en romper el silencio, habló con la voz amortiguada por su respirador. ¿Qué historia tiene este sitio, Dani? Les conté lo que sabía mientras ajustábamos nuestras linternas. La fuga química de 1994 había sido un desastre. Los informes oficiales hablaban de un compuesto experimental escapado de una fábrica que producía pesticidas. Los síntomas en los residentes variaban: fiebres, alucinaciones, hemorragias nasales. Algunos decían que el aire olía a amoníaco y metal. El edificio fue evacuado, y nadie regresó. Desde entonces, se convirtió en un refugio para los marginados. La policía había acudido 13 veces en el último año por disturbios, y los vecinos de Coldaven estaban hartos. La demolición estaba programada para dentro de 2 semanas, pero primero necesitábamos garantizar que el lugar fuera seguro. Marek, el más joven del equipo, se detuvo en la puerta, olfateando el aire a pesar de su mascarilla. Huele a podrido. Como a metal quemado y algo más. ¿Vino barato? Es un edificio abandonado, Marek, respondí, intentando sonar confiado. Siempre huele a mierda. Vamos, entremos. Antes de cruzar el umbral, tomé un momento para observar el entorno. La calle estaba desierta, salvo por un perro callejero que nos miraba desde la esquina, con los ojos brillando bajo la luz tenue. El viento traía un murmullo distante, como un lamento que no podía ubicar. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a mi imaginación, y di el primer paso hacia el interior. Eran las 6:45 de la mañana cuando cruzamos la puerta lateral. El pasillo principal estaba húmedo, con una moqueta empapada que crujía bajo nuestras botas. Las paredes estaban cubiertas de algo negro, y el techo goteaba con un ritmo constante, como un reloj roto. Los monitores seguían sin detectar nada anormal. Revisamos el primer apartamento, con la puerta rota colgando de una bisagra. Dentro, había caos, muebles volcados, latas de cerveza aplastadas, un televisor destrozado. En la cocina, encontramos jeringuillas usadas, un mechero quemado y un montón de ropa podrida que apestaba a orina. Nada fuera de lo común para un lugar como este. El primer piso era un laberinto de desolación. Cada apartamento que revisábamos parecía una cápsula del tiempo rota, fotos pegadas en las paredes,
platos sucios amontonados en fregaderos rotos. Ropa infantil tirada en el suelo como si sus dueños hubieran desaparecido en un instante. En un apartamento encontramos un diario, con las páginas pegadas por la humedad, pero aún legibles. Las entradas eran de una mujer llamada Ellen, que vivía en el edificio antes de la evacuación. Escribía sobre voces en las tuberías que le hablaban por la noche, diciéndole que el suelo estaba hambriento. Scarlett lo leyó en voz alta, con su voz temblando ligeramente. Probablemente estaba loca, dije, aunque las palabras de Ellen se me quedaron grabadas. ¿Voces? ¿El suelo hambriento? Sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Era solo un edificio, solo basura. En otro apartamento, encontramos un mural pintado en una pared, apenas visible bajo capas de moho. Era un dibujo tosco, como hecho por un niño, pero perturbador, figuras humanas con extremidades torcidas, sin rostros, rodeadas de círculos quebrados que parecían moverse bajo la luz de nuestras linternas. Scarlett lo fotografió, murmurando algo sobre arte macabro. Marek no quiso ni acercarse, diciendo que le recordaba a las historias de su abuela sobre espíritus atrapados en lugares abandonados. Seguimos avanzando, revisando cada apartamento del primer piso. En uno, encontramos un altar improvisado, había velas derretidas pegadas al suelo, rodeadas de fotos arrancadas de revistas y trozos de vidrio roto. En el centro, había una muñeca sin cabeza, con las extremidades arrancadas y quemadas. Marek retrocedió, murmurando algo en polaco. «Esto no es normal, Dani», dijo, ajustando su mascarilla como si quisiera asegurarse de que seguía sellada. «Es solo mierda de adictos», respondí, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que quería. Había visto altares antes, pero este se sentía, intencional, como si alguien hubiera querido dejar una marca. En otro apartamento, encontramos una caja fuerte oxidada incrustada en la pared, cerrada con un candado de combinación. Marek sugirió forzarla, pero Scarlett insistió en que no tocáramos nada innecesario. Tomamos nota de su ubicación para reportarla a la municipalidad. Más tarde, en un baño, encontramos un espejo roto, con los fragmentos dispuestos en el suelo formando un círculo perfecto. Cada fragmento reflejaba una parte del techo, pero al mirar más de cerca, noté que los reflejos no coincidían, mostraban grietas y manchas que no estaban en el techo real. Scarlett tomó una foto, pero la cámara se apagó repentinamente, con la batería agotada a pesar de estar completamente cargada al entrar. En el último apartamento del primer piso, encontramos algo aún más extraño, un espejo de cuerpo entero, intacto, en medio de una sala destrozada. No había polvo en su superficie, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Me acerqué, y mi reflejo me devolvió la mirada, pero había algo raro, mis ojos parecían más oscuros, con las pupilas más grandes de lo normal. Parpadeé, y por un instante, juro que mi reflejo no lo hizo. Retrocedí, con un nudo en el estómago, y le dije a Scarlett que lo fotografiara. Ella obedeció, pero cuando revisó la cámara, la foto estaba borrosa, como si el espejo hubiera absorbido la luz. Antes de subir al segundo piso, hicimos una pausa en el pasillo. Scarlett revisó su cámara, maldiciendo por la batería agotada. Marek, más pálido de lo habitual, seguía mirando hacia atrás, como si esperara que algo surgiera de las sombras. Yo intentaba mantener la calma, pero el peso del edificio comenzaba a sentirse, como si cada paso nos hundiera más en algo que no podíamos nombrar. Terminamos el primer piso y subimos al segundo. Ahí fue cuando todo cambió. El segundo piso era más oscuro, con menos ventanas tapiadas y un aire más pesado. Los pasillos parecían más estrechos, como si las paredes se inclinaran ligeramente hacia nosotros. Los monitores seguían sin detectar nada, pero el silencio era opresivo, roto solo por el crujido de nuestros pasos y el goteo constante del agua. Revisamos varios apartamentos, todos iguales, muebles rotos, basura acumulada, rastros de ocupantes ilegales. Pero el apartamento 204, al final del pasillo, fue diferente. La puerta estaba entreabierta, y el aire dentro era denso, cargado de una electricidad estática que hacía crujir mis guantes al rozar las paredes. Mi monitor vibraba ligeramente, aunque no mostraba alertas. Entramos con cautela.
El salón estaba destrozado, un sofá destripado, papeles mojados esparcidos, una lámpara rota. Pero en el dormitorio principal, encontramos algo que nos detuvo en seco. Un colchón yacía en el centro del suelo, hundido y sucio. No era solo una mancha lo que tenía, era una silueta humana, como si alguien se hubiera derretido en la tela. La forma era clara, cabeza, hombros, caderas, rodillas, todo grabado en un contorno negro y aceitoso que brillaba bajo nuestras linternas. El aire encima del colchón parecía vibrar, como un espejismo en el desierto. «Dios mío», susurró Scarlett, sacando su cámara. «¿Qué demonios es esto?» Marek se acercó, señalando un objeto en el centro de la mancha, una cuchara quemada, con el mango torcido y fundido, como si hubiera sido calentada al rojo vivo. A su lado, había una jeringuilla rota, pegada a un libro de salmos abierto. Una frase estaba subrayada en tinta roja, que los impuros no entren. La página estaba arrugada, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. «Esto no me gusta nada», dijo Marek, retrocediendo. «Vámonos de aquí». Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Es solo basura. Algún adicto dejó su mierda aquí. Sigamos». Pero no podía ignorar el cosquilleo en mi piel, como si algo me observara desde las sombras. En una esquina del dormitorio, encontramos una pila de cintas de casete, etiquetadas con fechas de los años 90. Una de ellas tenía escrita una palabra: escucha. Scarlett quiso llevársela, pero Marek se opuso, diciendo que no debíamos tocar nada más. Decidimos dejarlas, pero tomé una foto con mi teléfono por si acaso. La imagen salió distorsionada, como si la cámara no pudiera enfocar las cintas. Antes de salir del apartamento 204, Scarlett notó algo en el suelo, medio enterrado bajo un montón de escombros, un collar con un colgante en forma de círculo quebrado. Idéntico al símbolo que habíamos visto en el mural del primer piso. Lo levantó con cuidado, examinándolo bajo la luz de su linterna. El metal estaba frío, casi helado, y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Lo guardó en una bolsa de pruebas, aunque Marek protestó, diciendo que no deberíamos llevarnos nada del edificio. Seguimos explorando el segundo piso. En el apartamento 207, encontramos un cuarto de niños, con juguetes rotos esparcidos por el suelo, un oso de peluche con los ojos arrancados, un tren de madera partido por la mitad, una caja musical que, al abrirla, emitió un sonido distorsionado, como si alguien cantara bajo el agua. Marek cerró la caja de golpe, maldiciendo en polaco. En la pared, alguien había escrito con tiza: «No duermas aquí. TV». Scarlett tomó una foto, pero de nuevo, la imagen salió borrosa. Era como si hubiera algún tipo de radiación que nuestro equipo no podía detectar e interfería con todo. En el apartamento 209, encontramos una colección de periódicos apilados en una esquina, todos de 1994, con titulares sobre la fuga química. Uno de los artículos mencionaba a una niña, Sarah Miller, que había desaparecido en el edificio justo antes de la evacuación. Su foto, granulada y desgastada, mostraba a una niña de unos 7 años, con trenzas y una sonrisa tímida. Algo en su rostro me resultó inquietante, como si la hubiera visto antes, aunque no podía recordar dónde. Scarlett guardó el periódico en su mochila, diciendo que podríamos investigar más tarde. El aire en el segundo piso se volvió más denso a medida que avanzábamos. Los monitores seguían sin detectar toxinas, pero mis guantes comenzaban a sentirse pegajosos, como si el moho en paredes se adhiriera a ellos. Marek estaba cada vez más nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. Scarlett, aunque intentaba mantener la compostura, revisaba su cámara con más frecuencia, como si temiera que dejara de funcionar por completo. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Scarlett y Marek se quedaron en el segundo piso, revisando los apartamentos restantes, mientras yo bajé al sótano. «Voy abajo», dije por radio, ajustando mi linterna. «Mantengan contacto». «Entendido», respondió Scarlett. «Mantén el micrófono abierto». Las escaleras al sótano eran de madera podrida, crujiendo bajo mi peso. El polvo flotaba en el haz de mi linterna, pegándose al visor de mi mascarilla.
El aire era más frío, más húmedo. Al llegar abajo, encontré una cocina abandonada, armarios oxidados, una pila de botellas de plástico vacías en la encimera, un crucifijo improvisado hecho con alambres torcidos colgando sobre el microondas. Seguí avanzando, cruzando una puerta que asumí llevaba a un dormitorio. Pero al entrar, me di cuenta de que estaba de vuelta en el pasillo. Confundido, giré y volví a entrar en la cocina. Pero ahora era diferente. Las botellas de plástico estaban alineadas en dos torres perfectas y el crucifijo estaba al revés. Mi pulso se disparó. «Scarlett, Marek, ¿dónde están?», dije por radio, y mi voz temblando. Hubo silencio. Solo estática. «¿Dónde están?», repetí, más alto. Una voz respondió, baja y distorsionada, como si viniera desde el fondo de un pozo: «Aquí, contigo». No era Scarlett ni Marek. La voz parecía salir de mi radio, pero también resonaba dentro de mi cabeza. Las paredes del pasillo se curvaron, como si el espacio se doblara sobre sí mismo. El papel tapiz se despegó, revelando un moho grisáceo que parecía pulsar, como si tuviera vida. Corrí hacia una puerta, pero al abrirla, me encontré frente a un hueco de ascensor tapiado con tablas. Intenté retroceder, pero el pasillo había desaparecido. Solo había una pared de hormigón. «Scarlett. Marek», grité, golpeando la pared. Pero nada. Mi monitor comenzó a pitar, ritmo cardíaco en 170, niveles de oxígeno cayendo. Pero no detectaba toxinas. ¿Qué estaba pasando? ¿Me había pinchado con una jeringuilla sin darme cuenta? Revisé mi traje, estaba intacto. Mis filtros estaban sellados. Pero el aire se sentía cada vez más denso, como si estuviera respirando alquitrán. Intenté calmarme, respirando lentamente, pero el aire parecía resistirse a entrar en mis pulmones. Revisé mi equipo de nuevo, asegurándome de que no hubiera fugas. Todo estaba en orden, pero la sensación de opresión no desaparecía. Decidí avanzar, buscando una salida. Encontré otra puerta, esta vez de metal, con un candado oxidado que se dio con un empujón. Al otro lado, había un corredor estrecho, apenas iluminado por mi linterna, se extendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de tuberías rotas, goteando un líquido viscoso que olía a amoníaco y podredumbre. El espacio seguía cambiando. Las tablas del ascensor se convirtieron en una escalera que bajaba aún más. Había un letrero oxidado que decía, subnivel 1. Bajé, sin otra opción. Las paredes eran ahora de piedra húmeda, como una cueva. Cada puerta que encontraba estaba cerrada con candados oxidados. Solo encontré pasillos con escaleras que me llevaban más abajo, aunque eso debía ser imposible según los planos del edificio. Subnivel 2, subnivel 3, subnivel 4. No había planos que indicaran estos niveles. Mi linterna apenas iluminaba, y el aire olía a amoníaco y metal. En el subnivel 2, encontré un cuarto lleno de cajas de madera podrida, apiladas hasta el techo. Algunas estaban abiertas, dejando ver frascos rotos con etiquetas ilegibles, cubiertos de un polvo negro que parecía moverse bajo mi linterna. En una esquina, había un montón de ropa vieja, pero al acercarme, me di cuenta de que no era ropa, eran trajes de protección como el mío, rasgados y cubiertos de moho. Uno de ellos tenía una placa con un nombre, Ellen. El mismo nombre del diario del primer piso. Mi estómago se retorció. ¿Era la misma Ellen? ¿Qué hacía su traje aquí? Toqué el traje con la punta de mi bota, y un polvo negro se elevó, flotando en el aire como ceniza. Mi monitor pitó, pero no detectó nada. Retrocedí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Encontré una nota arrugada dentro de uno de los trajes, escrita con una letra temblorosa: «No bajes más. No lo dejes salir». La guardé en mi bolsa de pruebas, aunque cada instinto me decía que debía salir de allí. En el subnivel 3, encontré una sala llena de tuberías oxidadas que goteaban un líquido negro y viscoso. El suelo estaba cubierto de charcos que reflejaban mi linterna, pero los reflejos no eran míos, mostraban una figura encorvada, con ojos hundidos y una boca llena de dientes afilados.
Me detuve, con el corazón en la garganta, pero cuando miré directamente al charco, no había nada más que mi propio reflejo distorsionado por el traje. Seguí bajando. En el subnivel 4, las paredes estaban cubiertas de dibujos grabados, como garabatos infantiles, pero grotescos, figuras humanas con extremidades torcidas, rostros sin ojos. Círculos con líneas quebradas que coincidían con el símbolo que vería más tarde. Una de las paredes tenía una inscripción en tiza, escrita con mano temblorosa: no mires atrás. Está detrás de ti. Giré instintivamente, pero no había nada, solo oscuridad. Sin embargo, el eco de mis pasos parecía acompañado por otro sonido, como uñas rozando el hormigón. En el subnivel 5. Encontré una sala con un único objeto en el centro, una caja fuerte, idéntica a la que vimos en el primer piso, pero esta estaba abierta. Dentro, había un montón de papeles quemados y un único frasco intacto, lleno de un líquido negro que burbujeaba lentamente. La etiqueta decía: ChMSYNTH. Proyecto K9. Entidad clase 3, peligro biológico. No toqué el frasco, pero tomé una foto. La imagen salió negra, como si la cámara se hubiera negado a capturarlo. Finalmente, llegué a una puerta de acero con una ventana opaca. Un símbolo extraño estaba grabado en la parte superior, un círculo con líneas quebradas, como una runa olvidada. Miré por la ventana y vi mi reflejo. Tenía pupilas dilatadas hasta cubrir mis iris, piel ceniza, sudor goteando bajo mi mascarilla. Mi monitor pitó de nuevo: oxígeno crítico, ritmo cardíaco en 180. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y se abrió con un chirrido metálico que resonó como un lamento. Dentro, una sala oscura estaba iluminada por docenas de velas dispuestas en un círculo perfecto. La luz era débil, apenas suficiente para iluminar el suelo de hormigón agrietado. En el centro, había un agujero profundo, excavado a través del suelo, como una tumba improvisada. Me acerqué, con el corazón en la garganta. En el fondo, había un cuerpo en un traje de protección como el mío, acurrucado en posición fetal, con sangre seca cubriendo el visor. Me incliné para verlo mejor. La cara estaba descompuesta, casi esquelética, cubierta de un moho negro que parecía moverse. Entonces, un ojo se giró hacia mí y parpadeó. Grité, cayendo hacia atrás. Mis rodillas golpearon el suelo, rasgando mi traje. Algo se movió en la oscuridad, fuera del círculo de velas. Unos pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Una figura emergió, alta, esquelética, con piel translúcida que dejaba ver venas negras palpitando. Sus rodillas y codos parecían a punto de perforar la piel, afilados como cuchillos. Sus ojos eran dos puntos oscuros, hundidos en cuencas rojizas que sangraban un líquido viscoso. No tenía boca, pero una voz resonó en mi mente, fría y hueca: te unes al polvo, al moho. Eres nuestro ahora. Su mandíbula se abrió, rasgando su piel como papel, mostrando dientes afilados, negros como el carbón. Extendió una mano cubierta de moho, con uñas largas y quebradas. Corrí hacia la puerta, pero ya no estaba. Solo había una pared de piedra. La figura avanzó, y el aire se llenó de un olor a amoníaco tan fuerte que atravesó mis filtros. Mi visión se nubló, y grité hasta que mi garganta ardió. Después todo se volvió negro. Desperté fuera, en el césped húmedo, con Scarlett y Marek inclinados sobre mí. Me arrancaron el casco, y vomité, llenando la hierba de bilis. Mi cuerpo temblaba, mis músculos se retorcían en espasmos. Scarlett me roció con neutralizante, mientras Marek me inyectaba adrenalina. Mi pulso estaba en 190, mi piel fría y pegajosa. ¿Qué tocaste?, preguntó Scarlett, con los ojos muy abiertos. ¿Qué te pasó, Dani? No podía hablar. Mi lengua estaba entumecida, mi mente enredada. Los paramédicos llegaron minutos después, con sus sirenas cortando el silencio. Me subieron a una camilla, comprobando mis signos vitales. Marek explicó que me encontraron en el sótano, golpeando las paredes, gritando incoherencias sobre el moho que vive. Decía que hablaba solo, que mis ojos estaban vacíos, como si no los reconociera.
Me arrastraron fuera cuando colapsé, con los puños ensangrentados de tanto golpear el hormigón. Tenía un ataque de pánico o algo así, dijo Scarlett a los paramédicos, quitándose la mitad de su traje. Su equipo estaba intacto. No tocó nada, no había agujeros en su traje, solo rasgaduras en las rodillas y los guantes por los golpes. Me llevaron al hospital. Los análisis de sangre no mostraron nada, ni opioides, ni alucinógenos, ni toxinas. Solo cortisol por las nubes y restos de solución salina del gotero. Los médicos lo llamaron exposición química no identificada. Dijeron que mis filtros debían estar defectuosos, que había inhalado algo que me hizo alucinar. Pero yo sabía que no era eso. Mis filtros estaban perfectos. Mi traje, salvo los rasguños, estaba intacto. Y lo que vi, no era una alucinación. Era demasiado real. Han pasado 12 días. No he vuelto al trabajo. Scarlett y Marek fueron apartados de las limpiezas, al menos temporalmente. Dijeron que revisaron el resto del edificio K9 y no encontraron nada como lo que describí. Ni subniveles, ni velas, ni agujeros en el suelo. El edificio fue demolido la semana pasada, reducido a escombros y polvo. Pero no me siento libre. Algo vino conmigo. Lo siento en mi apartamento. En las esquinas, donde las sombras parecen moverse cuando no miro. En el crujido de las tablas del suelo, como si algo caminara detrás de mí. A veces me despierto hablando solo, murmurando palabras que no entiendo, en un idioma que no reconozco. Mi piel pica, no como una alergia, sino como si algo creciera debajo, cálido, casi reconfortante. Me miro en el espejo y mis pupilas están más grandes, mi piel más pálida. A veces, juro que mi reflejo se mueve un segundo después que yo. Scarlett ha venido a verme varias veces. La última fue anoche, pero no abrí la puerta. La vi desde la ventana del segundo piso, llamándome por teléfono, esperando en la entrada. No quiero que me vea así, con los ojos hundidos, las manos temblando. No quiero que me escuche hablar solo, prometiendo cosas a alguien que no está. He empezado a caminar hasta el terreno donde estaba K9. Lo hago de noche, cuando no hay nadie. Los escombros ya no están, pero el lugar me llama. Mi piel arde, pero no es dolor. Es como si el moho estuviera creciendo en mí, y una parte de mí lo acepta. Lo quiere. Ayer, mientras estaba allí, parado en el terreno. Terreno vacío, sentí una voz en mi cabeza. No eran palabras, no exactamente, sino un impulso, una orden: únete. Aliméntanos. Me quedé mirando el suelo, imaginando el agujero, las velas, el cuerpo en el traje. Y por un momento, quise cavar. Quise meterme en la tierra y dejar que me consumiera. Esa noche, mientras estaba sentado en mi apartamento, con las luces apagadas y el silencio oprimiéndome, alguien llamó a mi puerta. No era Scarlett, ni Marek, ni nadie que conociera. Era un hombre de traje oscuro, con una mirada que parecía atravesarme. No se presentó, solo me dijo que sabía lo que había pasado en K9 y que necesitaban hablar conmigo. Antes de que pudiera negarme, me mostró una identificación con un sello que no reconocí, pero que tenía un aire oficial, casi militar. Me llevaron en un coche sin distintivos a un edificio en las afueras de Koldaven, una oficina sin letreros, con ventanas opacas y puertas de acero. Dentro, el hombre, que se presentó como señor Ellis, me sentó frente a un escritorio lleno de papeles sellados con cinta negra. Su voz era baja, precisa, como si cada palabra estuviera medida. K9 no era un bloque de apartamentos, Daniel, dijo, mirándome fijamente. Era un centro de investigación. ChemSYNTH no fabricaba pesticidas, contenía algo mucho peor. Lo llaman, la Horda. Una entidad, un criptido, algo que no encaja en ninguna categoría humana. No es un dios, pero tampoco está lejos de serlo. Altera la realidad, dobla el espacio, infecta mentes. Ese moho negro que viste, que sientes en tu piel, es parte de ella. Funciona como un virus, transformando a las personas, convirtiéndolas en algo parecido a ella.
Me explicó que, en 1994, un grupo de investigadores, manipulados por la influencia psíquica de la horda, la liberaron por error. El moho negro se extendió por el edificio, infectando a los residentes, causando fiebres, alucinaciones, hemorragias. Lo encubrieron como una fuga química para evitar el pánico, evacuaron el lugar y sellaron los registros. Pero nunca supieron que la horda no se fue. Se escondió, no en el edificio, sino en una especie de pliegue en la realidad, una dimensión alterna accesible solo desde los subniveles del sótano. Nadie lo sabía cuando nos enviaron a limpiar. Fuimos un error, un sacrificio no intencionado. Tú la viste, dijo Ellis, inclinándose hacia mí. Y te tocó. El moho está en ti ahora, Daniel. No es una infección común. Está vivo, consciente, y quiere propagarse. Por eso estás aquí. Mi piel picaba mientras hablaba, un calor que subía desde mis huesos. Intenté reírme, decir que era una locura, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Recordé el cuerpo en el agujero, el ojo que parpadeó, la voz en mi cabeza. Ellis deslizó una carpeta hacia mí, llena de fotos granuladas, había figuras esqueléticas como la que vi, cubiertas de moho negro, moviéndose en sombras imposibles. Había informes sellados, páginas redactadas con nombres que coincidían con los del diario de Ellen, con el traje que encontré. Todo encajaba, y eso me aterró más que cualquier cosa. No podemos sacarlo de ti, admitió Ellis, con un tono que no ofrecía consuelo. Pero podemos contenerlo. Podemos enseñarte a resistir su voz, a mantenerlo dormido. Si no lo haces, te consumirá. Y luego irá por otros. No me dieron opción. Me llevaron a otra sala, con paredes de plomo y símbolos grabados que quemaban al mirarlos. Me dieron una inyección, un líquido frío que hizo que mi piel dejara de arder por un momento. Pero sé que no estoy curado. Lo siento, esperando, en las sombras de mi mente, en el reflejo que no se mueve como yo. La horda no se ha ido. Y ahora, soy parte de su jaula.